Yo soy el profesor Christopher Powers Guimond del Departamento de Humanidades, parte de la Facultad de la Maestría en Estudios Culturales y Humanísticos, que estamos auspiciando este evento magistral. Me alegra ver a todos aquí con nosotros hoy para una actividad muy que promete ser muy enriquecedora. Yo quisiera presentar un poquito al doctor Jorel Meléndez Vadillo, que va a dar su conferencia magistral sobre el tema de Puerto Rico, las políticas de la memoria y la imaginación histórica. Primero, sin embargo, voy a dar el micrófono a la directora del Departamento de Humanidades, la doctora Emilia Quiñones Otal, para decir unas palabras. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Emilia Quiñones Otal y como acaba de mencionar el doctor Christopher Powers, en nombre del Departamento de Humanidades quiero agradecerle a todas y a todos por asistir en el día de hoy y en especial al doctor Jorel Meléndez Vadillo por venir hasta Mayagüez a ofrecernos esta conferencia magistral. No solamente tengo que agradecer a la facultad del Departamento de Humanidades por organizar este tipo de eventos, sino que en especial quiero agradecer a la facultad del programa de maestría en estudios culturales y humanísticos, no solamente por los eventos, sino también por coordinar todo este proyecto titulado Nuevo Horizonte en los estudios culturales y humanísticos, que ha enriquecido muchísimo la oferta cultural y la oferta también intelectual del recinto universitario de Mayagüez. Me enorgullece que el Departamento de Humanidades pueda acoger este evento en particular desde que salió el libro Puerto Rico, A National History, escrito investigado por el doctor Meléndez Vadillo. Me lo compré inmediatamente, luego vi que lo tradujeron al español y yo dije, ay, me lo debí haber comprado en español, tenía que esperar un poquito, pero realmente es un libro muy bien investigado que hacía mucha falta para la discusión sobre lo que es nuestra historia nacional y espero que hoy podamos aprender un poquito más sobre eso. Muchas gracias. Mil gracias a la doctora Quiñones por sus palabras. Pues para mí también ese evento es un evento especial y de importancia especial y también algo que muy cercano a mis intereses y mi historia, ¿no? Porque Jorel ha escrito una serie de libros, artículos y libros antes de la publicación del libro mencionado, que también voy a compartir un poquito sobre ello, pero él ha publicado ensayos y libros sobre el tema del movimiento obrero en Puerto Rico y la historia especialmente del anarquismo en Puerto Rico. Comparto las perspectivas con Jorel que explica en sus libros, ¿no?, que aparte de ser una historia del anarquismo, que también está escrito desde una perspectiva muy en sintonía con los fines del anarquismo histórico en Puerto Rico y agradezco su proyecto de presentar la historia muchas veces suprimida, silenciada de las voces libertarias que formaron parte de los movimientos obreros en Puerto Rico en el siglo XX y que sus libros han rescatado para nuestro presente. Voy a leer el bio oficial para que conocemos su trayectoria. Jorel Alexander Meléndez Vadillo es catedrático auxiliar en Historia Latinoamericana y Caribeña en la Universidad de Wisconsin-Madison. Sus más recientes libros incluyen Puerto Rico, A National History, Princeton University Press 2004, y publicado en español bajo el título Puerto Rico, Historia de una Nación, traducido por Aurora Lauzardo Ugarte, The Lettered Variada,
Workers, Archival Power and the Politics of Knowledge in Puerto Rico, Duke University Press, 2021. Ha editado y coeditado volúmenes editados, entre ellos Páginas Libres, breve antología del pensamiento anarquista puertorriqueño, editora Educación Emergente 2021, y junto a Aurora Santiago Ortiz, Interrogating the Future of Puerto Rican Studies, bajo contrato con Duke University Press. Su trabajo ha sido publicado en varias revistas arbitradas, capítulos de libros y medios populares. Actualmente se encuentra trabajando en un libro titulado A Counter-Republic of Letters, Friendship, Solidarity, and Anarchist History Making in the Atlantic World. Como mencioné, que la investigación de Dr. Meléndez ha sido muy orientado en presentar una perspectiva de la historia que es muy en sintonía con las perspectivas de nuestro programa graduado en Estudios Culturales y Humanísticos. Entonces, como me alegra tenerlo aquí para esta actividad magistral, para compartir, para profundizar sobre el libro nuevo, pero espero que también sobre la historia del anarquismo, tendencia en los movimientos revolucionarios, proletarios del siglo XX, que presentaron una visión libertaria de solidaridad, de apoyo mutuo, de autogestión, de organización horizontal y radicalmente democrática, y que tiene en mi perspectiva y la de muchos, mucha relevancia también para nuestra actualidad, ¿no? Y que se nota también en la historia reciente de Puerto Rico, desde las protestas masivas del verano del 2019 en contra del exgobernador Ricardo Rosselló. Llorel, yo diría, tiene el tipo de compromiso que con la actividad intelectual como una forma de praxis. Mi mentor, cuando yo era de la edad universitaria, que estudiaba con el filósofo anarquista Murray Bookchin, que solía hacer la distinción entre el anarquismo como lifestyle, no como un pose o una actitud, y el anarquismo como un compromiso que siempre tiene el componente de la teoría como praxis, como la actividad intelectual como forma de intervención. El libro The Lettered Barriada, que no está traducido al español, ¿verdad? No. Todavía, pero que como amerita la traducción al español, es un estudio que busca como él dice, los transcritos escondidos y los archivos alternativos de figuras que son parte de la historia, pero no figuran en las historias oficiales. Figuras como Pavi Escaví, una lavandera y organizadora de nuestra región, y Juana Colón, una militante curandera negra. Su libro Páginas Libres, breve antología del pensamiento anarquista en Puerto Rico, es una antología que hace disponible textos escritos por los llamados obreros ilustrados del movimiento en la primera mitad del siglo XX. Ha contribuido también a la antología Amor y Anarquía, escritos de Luisa Capetillo en su nueva edición del 2020. Estos dos libros, a propósito, están disponibles en la página web de la editora Educación Emergente en versión gratis.
¿no? Que se llama Libros Libres, en la página web de la portada de la editora de Educación Emergente. Como mencionamos, el libro nuevo, Puerto Rico, Historia de una Nación, está disponible en inglés y en su traducción en español. No los tenemos lamentablemente aquí, pero que se pueden conseguir por su editorial. Yo quiero leer unas citas de reseñas del libro nuevo, ¿no? De Mario Cancel, profesor de nuestro recinto, historiador también. Dice, en este libro, pasado y presente se disuelven el uno en el otro de forma natural, por medio de un rico diálogo armónico, a veces contradictorio en otras, pero siempre iluminador. Otra cita de Aníbal González Pérez de la Universidad de Yale, estudioso de literatura. Este es un libro que muchos puertorriqueños deberían leer y pronto, y para su propio bien individual y colectivo. Con el rigor de un historiador bien entrenado, su autor va más allá de los libros de texto académicos y las historias al uso, y hace con claridad y rigor, con valentía y honradez, su planteamiento nacional y su llamado a la conciencia. Y por fin, otra cita que me gusta mucho. Meléndez Badillo finds hope for a brighter future in Puerto Ricans themselves, especially in emerging leaders from a younger generation inspired by the collective rage in Bad Bunny's song El Apagón. Sin nada más, los dejo con el doctor Jorel Meléndez Badillo con su charla Puerto Rico, las políticas de la memoria y la imaginación histórica. Muy buenos días a todos y todas. Comienzo por expresar mi agradecimiento al profesor Christopher Powers por la invitación para estar aquí con ustedes en la mañana de hoy. De igual manera, estoy agradecido a todas las personas que han trabajado para hacer esto posible, incluyendo a la directora Emilia Quiñones Otal, a Yamilet Acevedo González y al profesor Jeffrey Hurley Mera. Gracias al programa Nuevos Horizontes, a la Maestría de Estudios Culturales y Humanísticos, como también a la Fundación Mellon. Por último, gracias a todos ustedes por sacar un ratito de su mañana al comienzo del semestre para estar aquí. Antes de comenzar con mi presentación en el día de hoy, también quisiera anotar que para mí es un gusto enorme el poder estar aquí y compartir con ustedes en esta distinguida universidad, el Colegio de Mayagüez. Como académico, siempre es un gusto poder compartir en espacios universitarios, pero tampoco puedo dejar de pensar que de las 12 universidades que existían en Gaza, hoy no queda alguna. Esto que las Naciones Unidas ha llamado un escolasticidio, también ha destruido el 80% de las escuelas y bibliotecas, dejando a más de 5.479 estudiantes, 261 maestros y 95 profesores universitarios muertos. Estas cifras y estadísticas son del mes de abril y el número crece con el pasar de cada día. Como intelectual comprometido, no puedo dejar de mencionar que estos son los momentos en que nos toca pensar, escribir y actuar. Habiendo dicho esto, quisiera comenzar con mi presentación por respeto a su tiempo. En el día de hoy estaré dividiendo mi ponencia en dos partes. La primera se ubica en la cartografía intelectual que he ido hilvanando en los últimos años. Es decir, comienzo explorando las políticas de la memoria en Puerto Rico a través de un anarquista, Ángel María Diepa, y cómo esta figura ha sido eludida tanto por la historia oficial como por la historia obrera. Luego doy paso a la segunda parte de esta charla, en donde desarrollo y explico las coordenadas intelectuales que guiaron la escritura de mi más reciente libro, Puerto Rico, Historia de una Nación. Comencemos esta charla sobre Puerto Rico, en donde más que en la ciudad de Nueva York. En los meses de noviembre y diciembre de 1928, Ángel María Diepa, un anarquista tabacalero puertorriqueño, utilizó las páginas del periódico neoyorquino Cultura Proletaria
para escribir a través de varias entregas un breve recuento histórico de los primeros 5 lustros del anarquismo hispanoparlante en los Estados Unidos. Estos artículos eran en respuesta a una serie de ataques hacia cultura proletaria publicados en los periódicos de los Industrial Workers of the World o la IWW. Un grupo de wobblies, como les llamaban a los miembros de la IWW, acusaban a los anarquistas de cultura proletaria de haberles robado el nombre del periódico. Una pugna que tomó vida luego de la muerte de su fundador, Pedro Esteve. Esteve fue un anarquista catalán que se tornó en la piedra angular del movimiento ácrata hispanoparlante estadounidense hasta su muerte en 1925. Aunque los artículos de Diepa tenían un tono un tanto problemático, básicamente argumentando que el anarquismo hispanoparlante solo tomó forma en los Estados Unidos con la llegada de Pedro Esteve, el artículo hace un recuento de varias pugnas y conflictos llevados a cabo dentro de la comunidad anarquista internacional. Comprendiendo el poder de dominar los medios de producción de saberes, el archivo y la narración histórica, Diepa utilizó estas entregas para insertarse en el centro de todos los conflictos que documentaba. A manera de ejemplo, cuando los anarquistas Juan Francisco y Blanca de Moncaliano se tornaron en personas non gratas para el movimiento anarquista internacional, tras criticar la Revolución Mexicana, se crearon riñas, chismes y peleas en toda la región. Por ejemplo, yo he logrado identificar encontronazos en Cuba, en México y Los Ángeles. ¿Pero por qué yo estoy hablando de esta gente si esto es sobre Puerto Rico? Bueno, en sus artículos, Ángel María Diepa expande esa cartografía e incluye a un grupo de San Juan llamado Tierra Libre. Hasta el momento, este grupo ha sido historiográficamente ignorado y al parecer Diepa militaba en este grupo para 1912. Pero ¿quién era Ángel María Diepa? ¿Qué hacía un anarquista puertorriqueño en el centro de debates anarquistas internacionales? ¿Por qué sabemos tan poco sobre Diepa y el Centro Tierra Libre? Y quizás más importante para la charla en el día de hoy, ¿qué nos ofrece pensar las experiencias de individuos como Diepa que vivieron vidas diaspóricas y produjeron saberes en los márgenes? Bueno, Ángel María Diepa nació el 21 de agosto de 1890 en el pueblo de Caguas. Desde muy joven se inmiscuyó en la incipiente cultura tabacalera en el pueblo de Utuado, en donde también publicó y editó un periódico llamado La Antorcha. Luego de 1911, el año en que la policía secreta de San Elmo clausuró centros anarquistas en Bayamón y Caguas, Diepa viaja a la ciudad de Nueva York, en donde será parte de la comunidad radical hispanoparlante. La misma comunidad que documenta Bernardo Vega en sus memorias, las cuales han sido revisitadas en tomos recientes de la revista Obsit y Centro. Diepa estuvo algún tiempo en La Habana, pero pasó la mayor parte de su vida transitando en ese vaivén entre Nueva York, Tampa y Puerto Rico, en donde fallece a los 60 años de edad el 3 de marzo de 1950. Este no fue simplemente un organizador y activista anarquista, sino que también era un intelectual. Su primer libro, El porvenir de la sociedad humana, publicado en 1915 y el cual reproduzco en el libro Páginas Libres, publicado por la editora Educación Emergente, fue el producto de una educación autodidacta, pero llena de lectura de intelectuales radicales como lo fueron Carlos Marx, Mikhail Bakunin o su contemporáneo Luigi Fabri. En este libro y en una gama de artículos publicados en varios periódicos obreros, Diepa teorizó sobre la solidaridad y, entre otras cosas, la historia, como vimos al comienzo de esta charla. Aunque era sumamente impresionante que un obrero autodidacta lograra publicar un libro o publicar artículos en la prensa internacional, el caso de Diepa no era un caso aislado. Diepa fue parte de una vibrante comunidad anarquista puertorriqueña, tanto en el archipiélago como en la diáspora, que se pensaron más allá de sus identidades obreras como poetas, como escritoras, como periodistas y como teatreres.
Crearon, a través de la confluencia de medios impresos, la transformación de espacios y el discurso político, una comunidad intelectual, la cual he llamado una barriada letrada, en un libro bajo el mismo nombre publicado por la Universidad de Duke. En The Letter Barriada me interesaba explorar las formas en que opera el poder en la producción de saberes marginalizados. Y es a propósito que se ve distorsionada la foto, por si acaso. Me puse medio artístico. Aunque existe una historiografía muy completa sobre la experiencia obrera a comienzos del siglo XX, me interesaba entender cómo se produjeron silencios alrededor de figuras como Ángel María Diepa. Más concretamente, estaba interesado en comprender el por qué no sabía casi nada sobre las clases trabajadoras que no eran urbanas, que no eran diestras o que no pertenecían a una unión. Es decir, me interesaba comprender cómo las personas de mi familia, quienes trabajaron en la caña, en el tabaco y que en ocasiones fueron organizadores de rompehuelgas, han sido eludidas por el recuento histórico. El estudio de la barriada letrada me hizo comprender las formas en que se reprodujeron lógicas racializantes, racistas y heteropatriarcales en los márgenes. Más importante aún, las pugnas discursivas sobre lo que debe ser considerado historia no solamente tomaron lugar en los salones de la Universidad de Puerto Rico, en el Ateneo puertorriqueño o en los circuitos intelectuales y culturales del país. Obreros ilustrados, como solían autodenominarse algunos de estos intelectuales, también comprendían el poder de dominar la producción de saberes y narrativas históricas, aun si fuese desde los márgenes. Influenciado por el trabajo sobre la República Dominicana de la crítica literaria Lorgia García Peña, en algunos de mis escritos he interrogado el concepto del archivo de la puertorriqueñidad. Por esto no me refiero a un repositorio físico, sino a todos los documentos históricos, textos literarios, monumentos y representaciones culturales que sostienen una ideología nacional. Dicho de otra manera, el archivo de la puertorriqueñidad está compuesto por todos los documentos y discursos que construyen y sostienen la idea de la nación. Esto me parece importante porque el archivo de la puertorriqueñidad dicta qué o quiénes son dignos de pertenecer a la nación. Establece además los límites de lo que se puede decir sobre la nación y qué o quiénes quedan fuera. El archivo de la puertorriqueñidad está compuesto por múltiples archivos menores que compiten para ser integrados dentro de la nación mientras que intentan modificarla. Los archivos que los intelectuales marginalizados que he estudiado, intelectuales como Ángel María Diepa, y que se crearon a comienzos del siglo XX, fueron archivos menores. Y fueron menores porque aunque se producían desde los márgenes, estos no desafiaban las lógicas patriarcales y eurocéntricas del archivo de la puertorriqueñidad, sino que las reproducían desde los márgenes. Como archivos menores, estos archivos obreros también crearon silencios y subyugaron saberes. Los obreros ilustrados no simplemente ignoraron a las mujeres y a la negritud, sino que le intentaron silenciar activamente. Pero dentro de estos archivos menores también encontramos contraarchivos, es decir, archivos que desafiaron las lógicas del silenciamiento. El caso de Ángel María Diepa nos ayuda a reflexionar de cómo operaban estos archivos. Diepa fue silenciado en primer lugar en el archivo de la puertorriqueñidad por su condición de obrero autodidacta. Sus libros no fueron discutidos en los circuitos intelectuales del país. En todo caso, personas como el intelectual Mariano Abril y Ostaló se burló de libros como el suyo, pues argumentaban que estos obreros no tenían como fuentes más que uno que otro periódico y que profesaban ideologías las cuales realmente no comprendían. Por otro lado, Diepa argumentaba que el amor a la patria era equivalente al servilismo y a la humillación. Estas ideas eran el producto de su ideología anarquista. Entonces, su ideología anarquista se posicionaba en contraposición al archivo de la puertorriqueñidad. Por otro lado, y quizás más importante,
también fue silenciado por el archivo menor que construyeron los intelectuales obreros del archipiélago. Las ideas anarquistas de Diepa desafiaban el proyecto ideológico de aquellos que llegaron a dominar los medios de producción de saberes obreros, el liderato de la Federación Libre de Trabajadores y el Partido Socialista. De hecho, en múltiples ocasiones, Diepa utilizó la prensa anarquista internacional para atacar la burocratización del Partido Socialista. Mientras tanto, a través de sus textos y narraciones históricas del movimiento obrero, personas como José Ferrer y Ferrer, Rafael Alonso Torres y Santiago Iglesias Pantín sentaron los códigos maestros, como le llamaría Joan Wallace Scott, de cómo comprenderíamos la historia obrera a comienzos del siglo XX. Me interesaba comenzar esta presentación con el caso de Diepa y cómo operaban los archivos menores obreros a comienzos del siglo XX para adentrarnos en un tema un poco más amplio y quizás más complejo. ¿Cómo pensamos a Puerto Rico y su historia desde esa pluralidad de archivos, experiencias, silencios, proyectos alternativos y contradicciones? Esta fue la interrogante que intentaba abarcar en mi libro Puerto Rico, Historia de una Nación, y la cual quisiera reflexionar junto a ustedes en el resto de mi tiempo en la mañana de hoy. Cuando me topé con la tarea de comenzar a pensar lo que sería el libro, tenía la interrogante de cómo llevar a cabo tal proceso sin reproducir las lógicas que tanto he criticado y he analizado en mi trabajo. Es decir, partiendo de la idea de que no existen verdades o historias absolutas, y además, como establecía el antropólogo Michel Hoff-Trujillo, cualquier narrativa histórica es un cúmulo de silencios, me interesaba pensar esta pregunta de cómo escribimos y pensamos a Puerto Rico. Más aún, cómo pensamos un espacio colonizado desde 1493 hasta el presente. Un espacio que ha sido habitado por miles de años y cuyas realidades desafían la noción de un comienzo y un fin. Una pregunta que me surgía es, ¿cuándo comienza Puerto Rico? En el prólogo del libro lanzo una serie de interrogantes que guiaron su escritura. Y cito, en ausencia de un Estado-nación soberano, ¿cuándo se convirtió Puerto Rico en una nación? Fue en el siglo XVIII cuando sus habitantes comenzaron a llamarse puertorriqueños y no españoles. ¿O fue en el siglo XIX con la consolidación del liberalismo y las primeras obras de historia nacional escrita? ¿Se puede considerar el nacionalismo cultural que surgió a mediados del siglo XX una forma legítima de construcción nacional? Cierro cita. Estas preguntas quedan, me parece a mí, irresueltas en el texto y no pretendo contestarlas aquí en la mañana de hoy. De hecho, no tengo interés en una contestación absoluta, pues me parece que no existe tal cosa. Lo que sí apuntan estas interrogantes es a la importancia de la interpretación en nuestra concepción de nuestra realidad, tanto pasada como presente. Los historiadores interpretamos el pasado a base de las fuentes que tenemos a nuestro alcance. Es a través de estas fuentes que se intenta, para guiñar a Gervasio L. García, armar la historia. Se crean relatos, narraciones y narrativas sobre lo que pudo haber pasado. En el siglo XIX, la tradición positivista buscaba la verdad, entre comillas. Es decir, desde un espíritu científico utilizaban las fuentes de archivo como data que les ayudaba a construir lo que había ocurrido en el pasado. Pero lo que no se tomaba en consideración era la manera en que nuestra concepción de la realidad y la verdad son relativas, algo que se ha teorizado historiográficamente en Puerto Rico por más de 6 décadas. Las comunidades que habitaron el archipiélago de Boriquén en la era precolombina no se consideraban puertorriqueñas, pues no existía tal cosa como Puerto Rico. De hecho, no es hasta el siglo XIX que se consolida la idea del Estado-nación en el mundo atlántico, y es desde ese impulso liberal, modernista e ilustrado que se articulan los proyectos independentistas de Hispanoamérica, incluyendo a Puerto Rico. Pero tomando el Grito de Lares como ejemplo, las aspiraciones, y los entendimientos de aquellas que participaron en el Grito de Lares no eran todas iguales. Es decir, no podemos equiparar
los deseos de un hacendado como Manuel Rojas, con el de un administrador afrodescendiente llamado Bernabé Paul, con el de los jornaleros pobres o de los sujetos esclavizados que participaron. El problema de documentar esa pluralidad en un evento como el Grito de Lares o cualquier evento histórico es en ocasiones el archivo mismo y los límites que nos impone el archivo. En ocasiones la tarea de nosotros como historiadores está compuesta en generar preguntas o interrogantes, no necesariamente articulando respuestas. Esto es un ejercicio intelectual igualmente válido, pues nos lleva a pensar lo que pudo haber pasado, no necesariamente lo que pasó, lo cual siempre es relativo a las subjetividades de las personas que vivieron los eventos que intentamos narrar. Esto no es un rechazo a la investigación de archivo, sino que intento reconocer el poder de cómo se organizan tales archivos y las lógicas que estos archivos reproducen. Por otro lado, el problema sobre la definición de Puerto Rico y su historia es uno político, es un problema epistémico, pero no por ello menos real. La definición de nuestra historia nacional y quién pertenece a ella es un campo en pugna donde diferentes grupos sociales intentan y han intentado adelantar sus ideas y proyectos. Los inicios de la historiografía puertorriqueña decimonónica fue el producto de una generación liberal en su mayor parte con experiencias diaspóricas que aspiraban a utilizar la historia para sentar las bases sobre la incipiente nación. Las exclusiones y silencios que se reproducen en esos textos del siglo XIX, como también en los discursos paternalistas hacia las masas trabajadoras que reprodujeron, son el producto de un proyecto de clase. Es decir, son el producto de la ideología hegemónica de la época dentro de la élite cultural del archipiélago. En el libro intentaba documentar cómo la definición de la nación o lo que algunos intelectuales llamarían la esencia puertorriqueña no culminó en el siglo XIX. En cambio, fue tomada por la élite intelectual del país en diferentes momentos a través del siglo XX. La llamada generación del 30 hizo lo propio desde la Universidad de Puerto Rico, llevando estas discusiones desde la tertulia privada y el Ateneo puertorriqueño al salón de clase y las revistas académicas. La nación vuelve al centro del debate intelectual y cultural en los 1940 y 50 con el desarrollo del proyecto cultural populista. Y a diferencia de lo planteado por el historiador Pedro San Miguel, me parece que la nación estuvo en el centro de los debates de la nueva historia en los 1970 y posteriormente de lo que María de los Ángeles Castro llamaría la novísima historia, y aquí podríamos añadirle et al, porque seguimos pensando la historia y redefiniéndola. Aunque es innegable que la nación estuvo en el centro de debates intelectuales, en el libro también quería argumentar que la reconceptualización sobre la nación no solamente tomó lugar en los circuitos intelectuales dominantes, pero también en los márgenes, como vimos con el caso de María Diepa o como he intentado explorar en mi trabajo sobre la barriada letrada. Es decir, la nación ha sido debatida y siempre ha estado en pugna por diferentes sectores sociales que la imaginan y la reimaginan desde el podio académico, como este que estoy yo, o desde el cafetín, desde la intelectualidad o desde la cotidianidad. Es por ello que el archivo de la puertorriqueñidad y los archivos menores existen en pugna por el poder de escribir y escribirse dentro de la memoria histórica colectiva. Pero, ¿qué es la memoria? Entre las definiciones que hace la Real Academia Española, y yo no le tengo mucho respeto a esa institución, pero la citamos como quiera, para la palabra memoria se encuentran entre varias. Número 1, la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Número 2, el recuerdo que se hace o aviso que se da de algo pasado y la exposición de hechos, datos o motivos referentes a determinado asunto. En primer lugar, la RAE define la memoria como un acto psíquico e individual de recordar el pasado. Por otro lado, la definen como el acto de documentar aquello que ya pasó. Es decir, la memoria o el acto de recordar se presenta como uno que siempre está en pugna
con el pasado. Pero ¿qué pasa cuando pensamos en la memoria colectiva? Aquella memoria teorizada por Maurice Hallward en Le Mémoire Collective, perdonen mi francés, en 1939, antes de perecer en un campo de concentración nazi. La misma que ha sido debatida hasta la saciedad en las ciencias sociales y que Elizabeth Helling magistralmente teorizó para el caso latinoamericano. La memoria, como han argumentado tantas personas, no puede pensarse como un acto individual, pues también se produce colectivamente, ya que vivimos en comunidades y sociedades. Como notaba David Krell, citado por Arcadio Díaz Quiñones, y cito, memor, la palabra latina, pertenece a un núcleo semántico asociado siempre con el pensamiento como actividad, como práctica, cierro cita. La memoria colectiva no parte de la experiencia vivida, sino que es creada a través de los aparatos culturales e intelectuales. Como notaba Helling, y me disculpan, pues aunque el texto es originalmente en español, solo tenía acceso al texto en inglés cuando escribía esta charla, y cito, "The significance of past events", a ver si yo lo tengo aquí, "is never constant or immutable. Their meanings are never established once and for all." Lo que traduce algo como que el significado de los eventos pasados nunca es constante o inmutable. Su significado no es establecido de una vez por todas. En esta línea, el antropólogo Michel Houellebecq también notaba que los significados de un evento no se producen cuando el momento se lleva a cabo, sino que los significados de un evento siempre se producen a posteriori. Lo que me interesa entonces es quién o quiénes deciden esos significados. Es decir, la producción de una memoria colectiva es un proceso que siempre está en pugna. Es un proceso mediado por el poder, por el archivo o por la dominación de los medios de producción de saberes. Como notaba Arcadio Díaz Quiñones en su ensayo La memoria rota, en el Puerto Rico de los 1940 y 1950, el Estado tuvo la capacidad de crear e imponer una memoria colectiva de forma hegemónica. Para ello, el Estado rompió con las memorias previas y utilizó un recién creado aparato cultural para crear estas nuevas memorias. Esto incluyó un proyecto de base como la DIVESCO, la creación del Archivo General de Puerto Rico, la reforma universitaria de 1942 y la creación del Instituto de Cultura Puertorriqueña. La memoria colectiva que se creó dio paso a la construcción de un nacionalismo cultural, el cual estaba desligado del estatus político de Puerto Rico. Y aunque el Estado Libre Asociado, como ya han notado tantas personas, colapsó o se escocotó en las últimas décadas del siglo XX, el nacionalismo cultural continúa vivo y con vigencia. Pero me parece que el colapso, que podemos datar de al menos el 2006 en adelante, ha creado una situación epistémica similar a la de los 1940 y los 1950. Se ha vuelto a romper con nuestra memoria, pero lo complicado es que ahora no existe un proyecto con la capacidad de crear una memoria colectiva de manera hegemónica. Se ha roto con la memoria colectiva precisamente porque el Estado está quebrado. Y aquí juego un poco con nueva visita al cuarto piso de Arcadio Díaz Quiñones, pues yo estoy revisitando en vez de José Luis González, revisito a Arcadio. Se ha roto con la memoria colectiva precisamente porque el Estado está quebrado. La infraestructura ha colapsado. La Junta de Control Fiscal y la Corte Suprema de los Estados Unidos han dejado claro que no existe tal cosa como la democracia o la autonomía en el archipiélago. La Universidad de Puerto Rico ha sido el blanco de ataque de diferentes administraciones gubernamentales, de la Junta de Control Fiscal y de grupos internos en forma de clanes que se aprovechan de la ineficaz burocracia para avanzar agendas. Las instituciones culturales no tienen los fondos adecuados y subsisten en gran parte con fondos filantrópicos que están atados a organizaciones cuyas visiones inevitablemente cambian con el tiempo. En este panorama se ha creado un vacío epistémico, el cual ofrece posibilidades, pero a su vez crea nuevas responsabilidades para el trabajo intelectual en Puerto Rico. Ante la ausencia de un proyecto de memoria colectivo o hegemónico,
Me pregunto, ¿existe la posibilidad de crear una memoria colectiva articulada desde diferentes posicionalidades y la cual queda atenta a nuestras pluralidades? Como intenté demostrar en mi libro, no existe un solo Puerto Rico o una sola puertorriqueñidad, sino muchas. Es desde esta pluralidad que varios grupos están articulando visiones de futuro y practicándolas en el presente. Pensando en estas prácticas prefigurativas como circuitos de autodeterminación, la investigadora feminista Aurora Santiago Ortiz pregunta, y cito, la cita está en inglés y yo la voy a traducir al español: ¿qué podemos ganar de los conocimientos y las prácticas ancestrales y comunitarias que se transmiten generacionalmente a través de historias, redes familiares y prácticas territoriales? ¿Cómo pueden estas epistemologías omitidas en las narrativas dominantes proporcionarnos las herramientas para alterar lo que nos han enseñado sobre nosotros mismos, nuestra cultura y nuestra herencia, todavía presente en los libros de texto escolares y los medios populares? ¿Cómo puede una recuperación crítica de la historia aplicarse a las luchas actuales para aumentar la concientización y avanzar hacia un camino de la descolonización? Si la memoria está dada a nuestra concepción de pasado, como noté hace unos minutos, entonces la imaginación puede articularse intempestivamente para romper nociones lineales de pasado, presente, futuro. Las memorias colectivas que se articulan de manera anticolonial y rizomáticamente en el presente pueden ayudar a imaginar nuevos futuros. Como argumenta el historiador indígena Nick Estes, el cual voy a citar en inglés, pero leo en español, la resistencia indígena se basa en una larga historia y se proyecta hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Mientras que los historiadores tradicionales simplemente interpretan el pasado, los historiadores indígenas radicales y los guardianes del conocimiento indígena apuntan a cambiar el presente colonial e imaginar un futuro descolonizado, reconectándose con los lugares e historias indígenas. Inspirado en esta ética de pensar en el poder transformador de construir memorias colectivas intempestivas, me parece que la producción intelectual, artística y cultural que se hace en el Puerto Rico contemporáneo tiene un gran sentido de urgencia política, algo que volveré en un minuto. Pero ante este panorama, ¿por qué escribir una historia nacional? Y esta pregunta me la han hecho en varias ocasiones. En los 1990, en el siglo pasado, para los estudiantes en el espacio, y a comienzos de este siglo presente, en los 2000, hubo un nuevo interés hacia pensar la nación. Textos como Nación Postmortem, en donde Carlos Pavón exploró y atacó el neonacionalismo, volvieron a poner a la nación en el centro del debate, aunque fuese solo para enterrarla. De acuerdo con Pavón, el neonacionalismo comprendía y comprende la nación como un objeto ahistórico y cuasi divino, reducido a una esencia étnica o lingüística. Pero si Pavón mató la nación, Rafael Bernabe le organizó un velorio en su respuesta. Aunque Pavón pensaba la nación dentro de la esfera cultural, Bernabe utilizaba el pensamiento político para argumentar sobre la necesidad de un análisis más poroso sobre la nación que permitiera otras posibilidades anticoloniales. Mi interés en el libro no era intervenir en estos debates que algunos ya consideraban superados. En cambio, mi intención, concentrar la nación, era precisamente explorar la dimensión histórica de esta idea. En vez de ontologizar la nación, me interesaba explorar las formas en que la nación ha sido construida e historizada y en cómo se ha convertido en múltiples ocasiones en un espacio discursivo en pugna. Me interesaba además pluralizar los entendimientos geográficos de la nación y preguntar qué nos ofrece pensar la nación como un espacio diaspórico, más allá de nuestro archipiélago caribeño. Mi intención en absoluto era celebratoria. Como paréntesis, aquellos que me conocen saben que mis inclinaciones políticas van más a tono con Ángel María Diepa,
aunque, si soy honesto, se me hincha el corazón cuando corre Yasmín Camacho Quinn, pero sigo pensando que el patriotismo en ocasiones desborda en el servilismo. Pero cierro paréntesis personal, eso lo podemos hablar luego. Más allá de mis ideas sobre la nación, me interesaba documentar y afirmar la realidad de la nación puertorriqueña, o quizás las naciones puertorriqueñas. Como argumento en el libro, pues no existe una sola experiencia, sino muchas. El teórico anarquista italiano Enrico Malatesta notaba que el anarquismo no se trataba de llegar a la anarquía mañana, la semana entrante o el mes que viene, sino de caminar hacia la anarquía hoy, mañana y siempre. En esa clave me interesaba pensar la nación puertorriqueña como un proceso, como algo inconcluso, y pensar además qué nos ofrece aceptar la nación como proyecto no acabado. Este reconocimiento nos obliga a romper con la idea de la nación como algo predeterminado, ontológico, ahistórico y para algunos sagrado. Aunque el gran reto de escribir el libro era no reproducir las lógicas neonacionalistas sobre la nación, el desafío más grande era que mis ideas no fueran interpretadas como una justificación al nacionalismo cultural o al colonialismo. El reconocer la realidad de que los puertorriqueños han construido una idea compleja de la nación, una nación fluida, legalmente ambigua y diaspórica, no es para negar la realidad colonial del archipiélago puertorriqueño. Como noto en el libro, Puerto Rico continúa siendo una colonia en el pleno siglo XXI. Otro punto que me parece importante recalcar es que el libro no estaba escrito para lectores académicos. Aunque tiene una sensibilidad académica, el mismo estaba pensado para un público más amplio. Es por ello que intenté utilizar un lenguaje menos teórico, pero no por ello dejaba a un lado estas ideas que estoy compartiendo con ustedes en el día de hoy. Menciono la importancia de los lectores porque el libro intentaba demostrar la agencia de las puertorriqueñas a través de su historia. Esto era en respuesta a la forma en que somos representados en los medios estadounidenses, como también en ciertos circuitos intelectuales en donde los puertorriqueños y las puertorriqueñas son objetos de estudio sin agencia o sin voz propia. Navegamos, como ha notado la historiadora Mónica Jiménez, entre la invisibilidad y la hipervisibilidad sin agencia. En sus comentarios al traducir el libro, la profesora Aurora Lauzar Dugarte, quien hizo una labor increíble con el texto, notaba que le parecía como una lectura sobre la indocilidad puertorriqueña. En esa misma línea notó uno de los lectores anónimos de la editorial de Princeton que parecería que el texto era un antídoto al ensayo El puertorriqueño dócil de René Márquez, publicado en 1960. A Márquez ya le contestó Juan Ángel Silén, que descanse en poder, 10 años más tarde con su libro Hacia una visión positiva del puertorriqueño, y luego en 1973 con Historia de la Nación Puertorriqueña, título que fue de suma inspiración para mi libro. En 1974, la revista feminista El Tacón de la Chancleta publicó un ensayo pensado en clave feminista titulado La puertorriqueña dócil. Aunque yo no estaba respondiendo a Márquez de manera directa, pues no era un referente que llevaba en la mente cuando lo escribía. Los derridianos pueden decir que era el fantasma que estaba hunting el texto. El libro puede sin lugar a duda leer como tal, algo que no tengo tiempo para expandir en esta charla. Menciona a Márquez porque en su ensayo utiliza la literatura para pensar y defender su tesis sobre la indocilidad puertorriqueña. Y aunque estoy en desacuerdo con los planteamientos de Márquez, sí creo que la producción cultural nos ofrece una forma de pensar el Puerto Rico contemporáneo. En el libro, intenté integrar poesía, música y teatro para ir forjando mi narrativa. Me parece que en el mundo del arte, por ejemplo, se están gestando otras formas de pensarnos. Exhibiciones como Puerto Rico Negrex en el Museo de Arte Contemporánea, No existe un mundo post-huracán en el Whitney, o el arte como reexistencia aquí en el MUSA previo a estas otras exposiciones, son ejemplos de esto. En su más reciente libro, Leer antes de usar, César Cárdenas Morales compila sus columnas en la prensa del país. Se los recomiendo a todos, es un libro bellísimo. En una de ellas, en una de sus columnas, bajo el título de Alta Traición,
y la cual también se cita en la contraportada del libro, Cardona Morales escribe, y cito: "No se me hincha el pecho cuando Puerto Rico clasifica en un mundial de baloncesto". A mí sí, ese Cardona tiene ese pecho de acero. Pero admiro a las enfermeras rompiendo noches en los hospitales, a los empleados de mantenimiento que luchan por dejar el cigarrillo. No sé si amo mi patria, pero como dice el poema de José Emilio Pacheco, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente y 3 o 4 ríos. ¿Cómo escribir una historia de la nación que sea lo suficientemente polifónica para incluir a aquellos que la cuestionan o, como en el caso de Ángel María Diepa, con el que abrí esta presentación, la niegan o hasta intentan destruirla? Ese es un reto que no sé si logré superar del todo, pero que ciertamente tenía en mi mente mientras escribía el libro. En la esfera cultural ya se están gestando otros imaginarios sobre el futuro de Puerto Rico. Como comenta Angélica Negrón en el catálogo de la exposición que mencioné, No existe un mundo post huracán, ella comenta, y cito, ella también era miembro del grupo Balún, un grupo fabuloso de música puertorriqueño, y cito en español: por un futuro, ella aspira a un futuro sonoro en el que la banda sonora del omnipresente zumbido de los aviones sea menos producto de una necesidad que de una elección personal. Un futuro en el que el sonido del coquí en la noche no sea ahogado por el sonido de los generadores diésel luego de otro apagón. Cierro cita. Estos deseos y formas de pensar el futuro en la esfera cultural me parecen de suma importancia y lo fueron cuando escribí el libro. Como ha notado la historiadora y crítica literaria Saidiya Hartman, y cito: "Must the future of abolition be first enacted in the page?", lo que traduce algo como: "Debe el futuro de la abolición ser primero efectuado en la página". Me parece que lo mismo se debe preguntar sobre Puerto Rico. ¿Debe el futuro de un Puerto Rico liberado ser primero efectuado en la página? Esto me parece de suma importancia, pues el libro se escribió pensando en el futuro. Y esto es un debate enorme en los Estados Unidos ahora mismo, el rol del presente y el futuro en la producción histórica. Eso es un debate que lleva 100 años y ahora está retomando. Esto me parece de suma importancia pensando en las posibilidades que ofrece pensar la nación no como proyecto acabado, sino como uno incompleto, como un proceso. Quisiera cerrar mi presentación ofreciendo ya algunos de los impulsos que me guiaron a escribirlo, pero que no tengo tiempo de expandir en el día de hoy. En el libro intenté reflexionar sobre mi propia posicionalidad como historiador en la diáspora. Es decir, qué significaba escribir el libro en el vaivén, completando oraciones mientras iba de Aguadilla a Hanover, New Hampshire, de Santurce a Madison, Wisconsin. El resultado fue intentar ofrecer una interpretación de la nación como proceso que se forja aquí o allá, donde quiera que sea aquí o allá. Pensando junto a Edward Said y su noción sobre el exilio, intenté utilizar las páginas del libro para notar cómo siempre hemos sido gente que ha estado en constante movimiento y desafío a cualquier imposición geográfica. La historia de eso que hoy llamamos Puerto Rico incluye las migraciones arahuacas, el cimarronaje marítimo, el Betances conspirador desde el exterior, las trabajadoras en los campos agrícolas estadounidenses o aquellas que se fueron antes o después de María. Claro, toda narrativa histórica conlleva una selección y más aún cuando se tiene un límite de páginas, y mi límite eran 200 páginas en inglés. No todo lo que quería decir quedó impreso en la página, pero lo menciono porque este era uno de los impulsos que guiaban el libro, el intentar descentralizar el insularismo geográfico en las formas que se ha pensado y forjado la idea de la nación puertorriqueña. De igual manera, abro el libro con la historia de mis abuelos para descentralizar el archivo de la puertorriqueñidad. Es por ello que también intento centralizar la narrativa de aquellas que han sido eludidas por historias nacionales o generales de Puerto Rico, las comunidades queer, los trabajadores, las comunidades diaspóricas, entre otros. Todo esto sin ocultar la historicidad del texto mismo. Este es un texto que se produce en el exilio y el desplazamiento de esa generación de personas que les tocó vivir crisis tras crisis. Y aquí estoy, como dicen los gringos, preaching to the choir, porque ustedes saben de eso. Es el producto del Puerto Rican Dream, que ya ha dejado de un lado el American Dream.
Es decir, como teoriza el estudiante graduado de Daniel Vázquez Sanabria, el Puerto Rican Dream ya no se trata de soñar con la casa suburbana en los Estados Unidos, sino de volver a Puerto Rico luego de una vida en trabajo, volver no como el poema de Pietri en un ataúd, sino volver y poder disfrutar. Ese sueño que intenta negar la realidad de la imposibilidad del regreso para muchos, pues como nota Xavier Valcárcel, aterrizar no es regresar. Y este es el último y ya termino. Es de estas realidades que se escribió el texto. Un texto que aspiraba a documentar la agencia de los puertorriqueños frente al silenciamiento de los medios y la producción académica. Un texto que apuesta a que nosotros podemos crear un futuro más justo y equitativo para todos, un futuro descolonizado. Quizás ese futuro ya no necesita la nación y creemos algo diferente como lo quería e imaginó Ángel María Diepa a comienzos del siglo XX y que por ello fue silenciado en el archivo de la puertorriqueñidad. Quizás ese futuro ya está aquí y lo hemos estado forjando por siglos, pero eso es un tema para seguir discutiendo y pensando juntos. Muchas gracias. A lo largo del siglo XIX y del siglo XX, obreros puertorriqueños fueron construyendo otro mundo de su trabajo, de su existencia, y tuvieron que sudar la fría o sangrar en el camino o morir en la zanja de diferentes empresas, fueran privadas o del gobierno, para hacer un mundo que fuera un poco más desarrollado en derechos y en beneficios para sus familias. Y yo me quedé un poco quizá corto en lo que pensé era desde el principio de su presentación, en haber incluido algo de esos desarrollos que fueron desarrollos de esos puertorriqueños trabajadores, no de las élites intelectuales, que fue a lo que le dedicó usted la mayor parte de su presentación. Así que me perdona si le hago la siguiente pregunta. ¿Por qué no le dedicó un poco más a eso, si ya desde allí fue que empezó su charla? Y perdone de nuevo la pregunta tan descarnada como esa. Estamos aquí, familia. Muchísimas gracias. A mí me parece eso sumamente... Un señalamiento importante. Dos cosas. Lo primero, yo utilizaba la figura de Ángel María Diepa para pensar el archivo de la puertorriqueñidad y los silencios. Pero ahora bien, la pregunta que usted hace es sumamente importante. En el libro de La Barriada Letrada es un libro exclusivamente en donde estoy pensando desde el movimiento obrero, la producción de comunidades intelectuales obreras, y en mi libro previo de las Voces Libertarias es un libro donde pienso desde el taller tabacalero cómo se va construyendo la ideología anarquista puertorriqueña. Entonces, a su pregunta, a mí me parece que es crucial, y en el libro está plasmado los trabajadores no solamente en el entresiglo del 19 al 20, sino que los trabajadores hasta el presente, cómo forjaron esta idea de que la única patria era el taller. Para el movimiento obrero puertorriqueño, para muchos de ellos la única patria era el taller, y yo también tengo artículos en revistas sobre el Partido Socialista, que me parece que por ahí es que usted iba con esos logros que hacen, porque la historiografía en ocasiones hace un recuento del Partido Socialista como un partido de anexionistas y le dan de codo. De hecho, Juan Ángel Silén les llamó traidores en el libro de la Nación Puertorriqueña. A mí me parece que hay que pluralizar ese entendimiento de las historias obreras, porque lo que me parece a mí es que hay el poder de archivo, Santiago Iglesias Pantín, José Ferrer y Ferrer, Rafael Alonso Torres, gente como ellos crearon una idea del movimiento obrero que quitaron cualquier posibilidad de pensar la porosidad del movimiento obrero. Cuando vemos que en las asambleas del Partido Socialista, que ya no existen físicamente porque luego del paso del huracán María, el Centro de Documentación Obrera quedó destruido, pero en las actas se ve cómo habían obreros independentistas, cómo habían otras formas políticas generándose dentro del Partido Socialista que no era simplemente anexionismo. Entonces, en parte, lo que quería hacer aquí era ver cómo la nación ha sido debatida por los sectores intelectuales para notar que no existe tal cosa como una nación ontológica, una nación fija, sino que los sectores pudientes siempre han estado en pugna. Pero en el libro, la nación la autorizan los comunistas,
los sujetos queers, las comunidades afrodescendientes, todas esas expresiones están ahí, pero como dicen los gringos, point taken. Agradezco la nota. Y de hecho, yo hasta tengo el tatuaje del hacho encendido aquí del Partido Socialista, lo que pasa es que no se ve, así que estoy muy en sintonía con lo que usted está diciendo y esos avances que han hecho. Sí, bueno, veo ahora que sobrecruzamos mucho terreno en común, tú y yo, pues que he iniciado mi tesis doctoral con palabras de Luis Sainz y bueno, también Silvia, me he encontrado con Chomsky y bueno, cosas que tú has hecho también veo. Y bueno, Christopher, hablando de lo que es cosas que no sean naciones, digamos, territoriales, hay, bueno, para citar a Jorge Rodríguez Acevedo, no sé si está aquí o si está dando clase. Bueno, estuvimos haciendo un podcast hace un par de semanas con un profesor de la Universidad de Camagüey sobre su libro sobre Hemingway, y hablando de, bueno, en todo caso, pero dice, él hablaba de sus experiencias en Estados Unidos, y estaba subido en un taxi, yendo por Washington. Y cuando se dio cuenta que el taxista hablaba español, dijo que era otra confianza. Y eso es, bueno, la idea de una comunidad lingüística. Otra es la edad. La edad es una cosa muy pocas veces reconocida en eso, ¿no? De que yo puedo decir mi propia experiencia personal, ¿no? Los libaneses, gente de Haití o de Egipto o de la India que he conocido, que tienen mi edad, ¿no? Ellos experimentaron, digamos, Michael Jackson, la misma vez que yo, ¿no? Y este momento de los primeros amores, y, o sea, y esas cosas como, eso es otro. Y otro que quería mencionar es lo que serían ciudades-estados. Y hay algunos de estos, por ejemplo, Silicon Valley, se puede extenderlo como una especie de ciudad-estado, porque tienen como acuerdos con gobiernos en Asia y también en Europa. Y también, bueno, California como tal, en cierta forma, es como una especie de ciudad-estado, porque cuando Bush y luego ellos mandaron las tropas a la frontera con México, y hasta el mismo gobernador en aquel momento, ¿cómo se llama? Schwarzenegger dijo que no los voy a mandar. Eso es del mismo partido de Bush. Y bueno, se puede, y bueno, hacemos una actividad, les digo, en clase en la primavera, en el que si dividiéramos a Puerto Rico en 4 países, como lo haríamos. Y algunos estudiantes lo hacen de forma geográfica, ¿no? Poniendo a San Juan como un país, el oeste como otro. Otros hacen como una especie de mapa económico. Muchísimas gracias. Me hace pensar mucho la pregunta y las reflexiones que hace, particularmente sobre las ciudades. Quería comenzar por ahí un poco porque el profesor hace un rato también mencionó a Murray Bookchin, que pensaba en la cuestión municipal, en la organización federativa a nivel municipal, que uno lo piensa como algo abstracto, pero es lo que se está tratando de gestar ahora mismo en Rojava, que hay una revolución ahora mismo liderada particularmente por mujeres que leyeron a Murray Bookchin y están creando organizaciones municipales vis a vis en vez del Estado. Entonces son federaciones municipales. Pero por ahí me lleva a pensar en parte, Pancho Moscoso, siempre que hablamos sobre la cuestión diaspórica, me cuenta que él estaba enseñando una clase en CUNY y que él le preguntó de dónde eran los estudiantes y un estudiante dice, yo soy de la patria del Bronx. Entonces para ese estudiante su vecindario era la patria y era donde se identificaba. Entonces para mí hay algo súper importante ahí, ¿no? Y cuando pensamos en los múltiples Puerto Rico, también hay que pensar, por ejemplo, mi colega con quien pienso mucho y esta cuestión de la indocilidad le he hablado mucho con ella, que es Maricruz Soto, que es una historiadora de Vieques, que ella no se siente como puertorriqueña, como viequense, ¿no? Entonces ya hay unas líneas divisorias que se están gestando aquí en Puerto Rico a nivel político y geográfico. Entonces me parece interesante que los estudiantes dividen San Juan y el oeste. A mí me parece que el oeste debe ser la capital con Aguadilla en el centro, pero es mi propio sentido de pertenencia a Aguadilla. Pero bromeando aparte, a mí me parece que eso es sumamente importante y la cuestión generacional también. Hay un giro generacional. Esta investigadora que cité hace poco, Aurora Santiago Ortiz, que tengo la dicha de conocerla muy de cerca, pues es mi compañera, pero ella está pensando el giro que se
se ha dado generacionalmente, particularmente en las políticas de identidad en Puerto Rico. Y yo creo que también hay un giro que se está dando, y ella lo está documentando, de cómo se piensa la autodeterminación. Ya hay grupos organizándose en Puerto Rico que no les interesa el estatus político, no porque son apolíticos, sino porque ellos están gestando otros futuros que están fuera del marco de la nación en sus imaginarios y están creando políticas prefigurativas en el presente. Y es una cuestión, ella arguye, también generacional. Entonces yo creo que por ahí hay muchas cosas, y pensar este libro en Estados Unidos fue para mí muy intenso. Tengo que decir, la definición de Bolaño, ¿no? Mi nación es donde están mis hijos. Exacto, exactamente. O los obreros puertorriqueños, mi patria es el taller. Ellos no tenían más patria. O como dicen los Muertos de Cristo, una banda de punk, los pobres no tienen patria. ¿No? Porque son oprimidos en todas partes. Entonces, yo creo que ahí hay que tomar esos argumentos con seriedad. Entonces, por eso yo no quería que el libro fuese una celebración de la nación, sino el libro es una interrogación histórica de la idea de la nación. Y por eso tampoco es prescriptivo. Yo tengo mis propias ideas políticas muy claras, pero yo no digo al final patria o muerte venceremos. Yo digo que sea, como dice Paul Feyerabend, un historiador de la ciencia anarquista, whatever goes. Entonces nosotros, creo que la historia nos permite forjar otros pasos y imaginar otras posibilidades que vayan más allá de la nación. No sé, pensando en ese texto de la variedad letrada, quería preguntarle sobre si podía, ¿no? Como quienes estamos aquí, si podía hablar un poco de ejemplos concretos sobre esos espacios de contraarchivo que crearon los trabajadores a principios del siglo XX y cómo esta cultura obrera anarquista de alguna manera competía, si se le puede decir así, por la construcción de una sociedad, ¿sabes? Por una modernización del país o por la construcción de otra sociedad. Más o menos por ahí va la pregunta. Súper, sí, muchas gracias. Y gracias por la pregunta. Pues mira, en mi trabajo anterior yo comienzo a trazar estas comunidades intelectuales obreras en 1873, que es el año donde se abole la esclavitud, pero también en 1873 porque se da la primera república en España, se liberalizan varias leyes, incluyendo la ley de imprenta y la ley de asociación, y los obreros puertorriqueños aprovechan, es el 1874 que sale el primer periódico, El Obrero, o El Artesano, perdón, y por ahí comienzan y he encontrado una gama de periódicos obreros en diferentes partes, mayormente urbanas. También habían sociedades para la inteligencia del obrero, que eran básicamente escuelas nocturnas, y se va creando como esta infraestructura, las sociedades de apoyo, socorros mutuos, etc. No es hasta 1898, del año de la ocupación, a meses de la ocupación, que se crea la primera unión, no porque los Estados Unidos trajeron las uniones a Puerto Rico, sino porque había el andamiaje legal para crear una unión. Pero si uno ve los periódicos como El Porvenir Social, Ensayo Obrero, ya ellos estaban teorizando lo que era una unión. Mira, ya la nación la tengo hasta metida. Entonces ellos no solamente se está dando un proceso de creación de federaciones como la Federación Regional, luego la Federación Libre de Trabajadores, sino que se va creando un andamiaje cultural. Y yo sé que tú estás interesado, por ejemplo, en las lecturas de Tabaco. Es en este momento, por ejemplo, donde se comienza a dar eso, aunque eso, de acuerdo a Frank Fernández, comienza en Cuba con Saturnino Martínez, un anarquista, y se exporta a Tampa y a Puerto Rico por los tentáculos de la manera que estaba organizado el capital tabacalero. Es en ese momento donde comienza a expandirse las lecturas de Tabaco y también la creación de centros de estudios sociales. El libro que hablábamos de Rubén Dávila Santiago, El derribo de las murallas, es maravilloso. Yo creo que es lo mejor que se ha escrito hasta el día de hoy sobre esos cimientos culturales. Pero, por ejemplo, a nivel anarquista, y para no extenderme tanto, a mí me interesan dos centros, uno en Bayamón, que es el Centro 11 de Marzo, y uno en Cagua, que es el centro que originalmente se llamó Solidaridad. Abre en 1905 por un intelectual negro tabacalero que se llamaba Juan Vilar. Este centro va a cambiar de nombre varias ocasiones y ambos son clausurados en marzo de 1911, cuando la policía secreta entra y cierra esto. Todo esto para decir
que aunque el anarquismo fue como una nota al calce en la historiografía de la nueva historia, era un elemento crucial en la producción cultural obrera que sí aspiraba a crear otro mundo y que lo crearon dentro de sus talleres y lo crearon dentro de sus centros de estudios sociales. Entonces, en 1902, bueno, luego seguimos hablando porque me envuelvo, pero todo esto para decir que sí había un universo cultural que crearon los trabajadores y que en el anarquismo usualmente es hasta 1911 que lo datamos, porque ahí es cuando lo clausuran y mucha gente se va. De hecho, en Caguas arrestaron a 40 y pico obreros. Fue la Federación Espiritista, los primeros que le cayeron ahí en solidaridad, no fue la Federación Libre. Pero eso continúa hasta los 30, 40 y 50. Pero por ahí seguimos platicando eso. Gracias. Otra vez, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.